Bien, nos estamos acercando al final. Es un poco complejo, pero espero que puedan ver este video varias veces para que puedan entenderlo y hacerlo por ustedes mismos. Mi consejo es que estas mismas gráficas ustedes la evalúen y la estudien y rayen sus gráficas, así como les mandé el ejercicio para la casa, para que marquen los máximos los máximos mensuales y trimestrales calendarios naturales. Sería bueno de que ustedes utilizaran este video para que ustedes hagan el ejercicio, porque esto los va a ayudar a tener un panorama mucho más amplio en cuanto a la calibración del IPDA, a las posibles formaciones de máximo y mínimo dentro de los trimestres. Eso te va a ayudar mucho con la dirección. ¿Ok? Entonces, en esta próxima lámina yo no les había terminado esta clase en diciembre. De hecho, esto fue en los primeros de diciembre, cuando yo estaba armando esta clase, porque quería ver el desarrollo, por lo menos, de los primeros 3 meses del año, para poder tener un antes y un después. Y bueno, ya estamos finalizando el mes de marzo de 2020 y aquí les voy a poder dar con base lo que sucedió. ¿Ok? Así como Michael ha construido su charter member para los alumnos, para sus alumnos, en donde él durante los años 2018, 2019, 2020 iba haciendo ejemplos, yo me tomé el atrevimiento de hacerlo de la misma manera. ¿Ok? Para que los conceptos vayan teniendo sentido y vayamos viendo la veracidad de los conceptos, hacerlos en tiempo real, nada de backtesting. ¿Ok? Entonces aquí yo había marcado en los meses de diciembre estos niveles importantes. ¿Cuáles son esos niveles importantes? Yo dije, bueno, estos números que tengo aquí, yo me situé y yo dije, ok, está bien, estoy en el 1 de diciembre del 2020. ¿Qué tengo entonces para calibrar? Tengo estos mínimos del 1602 aproximadamente, 16 cerrados, son los mínimos de 20, de 40 y de 60 días contados a partir de aquí hacia atrás. Es decir, que si yo me sitúo en este lapso de tiempo, yo calculo de aquí para atrás 20, 40 y 60 días desde diciembre, desde la calibración. Entonces estos niveles son importantes de liquidez. Y arriba que tengo, entonces tengo los máximos de 20 días, serían estos que automáticamente se neutralizaron. Los máximos de 40 son estos mismos. Los máximos de 60 son estos mismos. Cuando lo tomó, ¿cómo lo tomó? Lo tomó con una vela verde alcista fuerte. Entonces ya eso para mí es una señal de que ya este trimestre y el trimestre anterior, por supuesto, ya están más que neutralizados. ¿Ok? Tengo estos mínimos latentes y tengo máximos arriba por buscar. Si yo me voy en una matriz, sabíamos en ese momento que el euro dólar, ok, el euro dólar estaba algo así, ya había llegado acá y estaba empezando a subir, pero estaba más o menos por aquí. Entonces todavía le quedaba niveles de premium por buscar. Entonces yo no iba a pensar de que inmediatamente esto iba a caer si todavía tenía más o menos que subir un poco más en la macro, en la weekly o monthly. Entonces, como todavía le queda un poquito más, un poco más, hablando de 100, 200 pips todavía por subir, aquí en el 1.22885 era un máximo diario. Y aquí en el 23.49 aproximadamente había otro máximo diario. Estaban marcados. Esas liquideces este mes, o quizás el otro, al principio, tenían que ser tomadas y neutralizadas. Otro de mis objetivos era tomar el 1.2476 y el 1.2415. Alguno de estos. ¿Ok? Entonces en la subida tenía que generarme los máximos de 20 días y posiblemente los máximos de 40 días se iban a formar al tomarse o estos o estas liquideces, o sea, más o menos por aquí. Como máximo objetivo, dentro de los 40, yo tenía el 24.15 y ya, si el precio estaba dispuesto a subir un poco más, los 60 se iban a formar tomando el 1.2476. O sea, esto lo veía como los máximos, por eso lo tengo marcado en grande, porque son los máximos más extremos de la tendencia. ¿Ok? Sin embargo, estos no eran tan probables, pero estos sí. Entonces ya yo tenía una dirección que esto todavía le faltaba ser alcista. Y más tomando en consideración de que el DXY en ese momento, los primeros de diciembre,
¿ok? Y ya estábamos viendo de que todavía le quedaba un poco más por bajar, entonces esto nos daba la pauta de continuar en un euro dólar y libra dólar alcista, ¿ok? Vámonos entonces al ejemplo, a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué sucedió? Miren lo que sucedió aquí. Entonces, aquí, en esta parte, vamos a ver si lo puedo acercar bien. Entonces, aquí teníamos lo que estaba sucediendo. Fíjense que el precio aquí buscó, vamos a marcarlo por aquí para que lo vean. Entonces, ¿qué buscó aquí el precio? El precio tomó aquí, llegó al 1.2349, tomó la o sea, llegó prácticamente al PIB allí y aquí tomó la liquidez que les había comentado del 22.88. El precio llegó y en ese momento retrocede, generó un bloque de orden. Este es el bloque de orden que generó y el precio ahora se empezó a caer. Entonces, cuando se empezó a caer, me dejó, obviamente, los máximos de 20, los máximos de 40 y estábamos esperando los máximos de 60. Ok, entonces ya vamos a ver para acá. Ok, entonces fíjense, aquí teníamos la toma de liquidez al PIB 23.49, la otra liquidez del 22.85, las dos líneas 885, perdón, aquí. Y estos son los 20, estos son los 40 y estos son los 60. ¿Ok? Yo tenía la esperanza de que se desarrollara más hacia arriba, pero sin embargo el precio cuando capturó esta liquidez tuvimos la reversión del DXY. ¿Ok? Y entonces aquí empezó el precio a caer. Entonces, aquí que buscamos. ¿Se acuerdan que yo les dije que este bloque de orden era importante porque un Fibonacci entre este mínimo de este trimestre anterior y este máximo que se estaba generando de este trimestre, el precio tenía que bajar a buscar un discount y de hecho lo hizo. El precio empezó a bajar a buscar estos mínimos, ¿ok? Y por lo menos a llegar al bloque. En las primeras láminas, cuando empezamos esta clase, les dije que ustedes en una matriz tienen que completar, en una matriz entre máximo y mínimo, cuando el precio va reequilibrando, va a ir reequilibrando lo que ustedes ya saben, todos los bloques de orden, fair value gap, vacíos de liquidez, todo lo que se vaya encontrando en el camino en una matriz de externa a interna, ¿ok? De liquidez externa a liquidez interna. Entonces aquí el precio este mes de enero en febrero empezó a bajar, me dejó un fair value gap importante aquí y el precio empezó a generar sus máximos y a buscar la liquidez interna. Fíjate que aquí yo cuento desde aquí hacia atrás esta liquidez importante de 20 días, el precio la tomó y retrocedió. Ahora el precio baja, pega en el bloque de orden en este mes y el precio retrocede. Cuando el precio retrocede de este máximo a este mínimo, por encima de un 50%, busca reequilibrar un FBG. ¿Y qué es lo más sorprendente? Que aquí, por ejemplo, aquí tengo desde este punto hacia adelante, yo tengo los 60 días. Fíjense que este spike se generó, el reequilibrio de liquidez se generó en el día 60. ¿Ok? Entonces, ya ahí tuve la toma de liquidez o reequilibrio de esa zona y el precio empezó a bajar. Entonces, ¿qué tengo la idea de que pueda pasar para no seguir esperando, para no seguir haciendo backtest, pero vamos a ver cómo se desarrolla, a ver si esta tendencia va a continuar siendo bajista? ¿Por qué? Porque aquí arriba estoy contabilizando, ya estamos en marzo, 1 de marzo del 2021, ¿ok? Y estoy contabilizando de aquí hacia atrás, ¿ok? Vamos a marcarlo aquí. De aquí hacia atrás estoy contabilizando los 20, los 40 y los 60 días. Esta liquidez ya se tomó. Ahora, de aquí tengo los máximos de 20, o sea, contabilizando de aquí hacia atrás, tengo los máximos de 20 son estos. Los máximos de 40 son estos. Y los máximos de 60 son estos. Ahora, los mínimos de 20, 40 y 60 a partir de diciembre son estos. Entonces esta aquí es una liquidez importante. ¿Cuáles son las dos liquideces importantes? Esta que tengo aquí y estas dos
que tengo acá de los trimestres anteriores. Si yo me estoy negociando en una matriz macro en donde quizás, no todavía no lo sabemos, pero tenemos más probabilidad de que el precio baje, ok, va a venir o va a querer venir a tomar esto. ¿Por qué? Porque aquí abajo tengo ineficiencias o Fair Value Gap en esta zona. Posiblemente estemos en la construcción de un sell model al romper estos niveles, ok. Aquí me está dejando una liquidez y entonces calculando los próximos los próximos 20, 40 y 60 días a partir de aquí. Aquí tengo los 20, aquí tengo los 40 y aquí tengo los 60 hacia arriba. Y aquí tengo los 20 que se acaban de generar ahorita. Aquí tengo los 40 y aquí tengo los 60. O sea que yo todavía tengo unos 40 días más para que el precio se desarrolle. ¿Y qué puede pasar? Entonces aquí lo que tengo que identificar cuáles son los bloques de orden que me pueden frenar el precio, o si el precio está dispuesto a subir más arriba en este Candyland, reequilibrar esta liquidez y máximo llegar a este bloque en donde el precio quizás se pueda recuperar y después pueda venir a bajar por la liquidez, esta liquidez que dejó acá pendiente, y terminar de buscar sus máximos objetivos, que son estos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos, un panorama que le tenemos que venir dando seguimiento. Por eso tengo esta trayectoria mapeada, ¿ok? Donde tengo máximos y mínimos importantes, y entonces este va a ser mi rango de trabajo del próximo trimestre del año 2021. Bien, vamos a bajarme ya para culminar de temporalidad en los ejemplos anteriores. ¿Cómo explicamos la neutralización de liquidez a nivel de macro? O sea, intradiaria, pero en macro. Fíjense, aquí en el pasado, por trimestre, eh, perdón, 3 de marzo, 3 de diciembre del 2018, que vendría siendo el 1 de diciembre del 2018, tenemos el 1 de septiembre, los primeros de septiembre del 2018 y el 1 de junio del 2018. Entonces, estos son trimestres. Los 60 días están aquí pendientes. Los 60 días están aquí pendientes. Porque el precio en el eurodólar siguió subiendo. Porque tenía liquidez en el pasado por tomar. Y estos eran los máximos de 20 días. Desde junio hacia atrás teníamos esta liquidez importante por tomar. Entonces, esta línea azul que ustedes están viendo aquí es esta línea azul. ¿Ok? Que ya les voy a mostrar porque el precio llegó allí. Entonces aquí teníamos, fíjense, una trendline retail, tenemos un mínimo, un máximo, ¿ok? Mira cómo el precio va tomando liquidez día a día. Vamos a irnos desde el inicio, ¿ok? Esto se llama liquidez efectiva. Tengo lunes y martes la desviación, tenemos estas dos desviaciones. El precio toma el alto de 60 días, que vendría siendo este cuarto trimestre. Tercer trimestre es esta línea negra, es esta línea negra. El precio sube a buscar estas liquideces, que serían esta y esta. El precio llega, cumple con la desviación a nivel intradiario. A nivel intradiario cumple con la desviación y el precio inmediatamente baja a buscar el descuento. Entonces, esto es una distribución. Tuvimos un lunes alcista, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el viernes llegó a los objetivos y el precio inmediatamente distribuye porque ya se tomó los 60 días y los 60 días del cuarto y del tercer trimestre del 2019. Aquí coloqué 19, era 2018. Entonces, acá fíjense que aquí el precio, tengo una desviación estándar. El lunes inmediatamente toma la liquidez de un día, la liquidez del segundo día y la liquidez del tercer y cuarto día. O sea, pero por lo menos se lleva la liquidez efectiva de 3 días. Y en un descuento máximo, mínimo, un OTE o un descuento, el precio sube y recupera otra vez. ¿Ok? A partir del lunes tienes liquidez arriba y liquidez abajo. ¿Ok? El precio aquí se negocia hasta arriba a buscar los máximos de la semana anterior. Neutraliza y luego baja. Tuvimos lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el jueves, que alcanzó la liquidez y el precio distribuye. Aquí el lunes, desviación estándar hacia arriba y los 10, 20 y 30 pips. Perfil miércoles de reversal. ¿Ok? El precio toma liquidez, sube
hace un miércoles de reversal, en la matriz completa se negocia en discount y el precio empieza a subir. Hace dos desviaciones perfectas y el precio descansa el día jueves, miércoles, jueves y distribuye. Continúa con una tendencia alcista este lunes, donde este lunes toma la liquidez del viernes, la liquidez del jueves y la liquidez del viernes de la semana anterior, inclusive los máximos semanales. Sube a buscar liquidez efectiva de al menos 1, 2 y 3 días. ¿Por qué no estoy marcando esta? Porque estas liquideces ya están neutralizadas. Son las liquideces que están disponibles. Una pertenece a un día, esta pertenece a otro día. O sea, esta ya fue neutralizada, perdón. Y aquí tienes otra liquidez disponible, que sería, perdón, la tercera, y esta sería la cuarta liquidez. ¿Ok? Bien, en este ejemplo anterior, aquí, estas dos líneas azules, esta y estas, eran los objetivos a la alza. Y de hecho, aquí estás viendo esta línea magenta, es esta línea que está aquí. Esta azul es esta azul y esta azulita más clara que la vamos a ver aquí. Ok, ¿qué siguió sucediendo cuando el precio subió? Fíjate que acá, cuando el precio termina subiendo, termina reequilibrando la línea magenta, que es un FBG de H4 neutralizado, tomando la liquidez efectiva en el pasado, y el precio baja, retrocede. Se está preparando para alcanzar máximos más altos. ¿Recuerdas esta línea azul y esta azul celeste? ¿Ok? Son estas dos líneas importantes que el precio tomó aquí, son estas máximos de 20 y un máximo diario importante de este trimestre. Ok, entonces el precio tienes un lunes, el precio hace un martes de reversal, toca, hace un spike y el precio baja. Ok, cuando va bajando toma liquidez efectiva de 1, 2, 3 días, descansa el precio. Ok, esto es lo que último que habíamos visto. Fíjate cómo el precio entonces, el IPDA en su secuencia de neutralización y calibración nos va dejando suficiente información con las matrices en macro, ¿no? Y los niveles de liquidez disponible entre trimestres anteriores para neutralizar. El IPDA está configurado para ir a buscar esos niveles previos claves de neutralización. Y es por ello que debemos realizar, acorde a la matriz, los previos, vendrían siendo estos 20, 40 y 60 días, a partir de los meses y trimestres anteriores, que queden pendientes. Como les había comentado, diciembre, marzo, junio y septiembre son los meses de calibración. Y tomar entonces en resumen esta referencia: viejos máximos, viejos mínimos, bearish order block de H4 daily, bullish order block de H4 daily, los fair value gap o vacíos de liquidez importantes en H4 también para operar en menores temporalidades. Estos niveles te servirán de descanso por encima o por debajo para tomar liquidez importante. Entonces ya estamos viendo acá, fíjate que tenemos 10, 20 y 30 pips, 10, 20 y 30 pips, perfil de Seek and Destroy, tenemos un Gray Day en esta zona y nos permite entonces en el perfil de Seek and Destroy tomar un viernes desde más o menos la liquidez central, tomar compras para buscar los objetivos. Entonces, ¿cómo operaste esta semana o cómo operas esta semana? Tienes la desviación estándar del lunes, tú sabes que el precio ya la dirección es alcista y tiene que venir por estos objetivos. Tú desde el viernes, si tuviste esta Seek and Destroy, donde el precio subió, bajó, neutralizó y te dejó un Gray Day, que es esta zona gris, el precio desde la liquidez central te puedes ir en compras, ¿ok? Hasta buscar los objetivos que estás esperando, que es la neutralización de máximos de 20 días del 2018 en junio del IPDA, los que te mostré aquí, ¿ok? Estas dos líneas, la línea azul, las dos líneas azules. ¿Qué serían estas dos líneas azules que estamos acá? ¿Ok? Bien, como último resumen, entonces, es importante calibrar el IPDA con el data range para obtener mayor información en cuanto a la dirección del precio, ¿ok? Dentro de los 20, 40 y 60 días posteriores. Yo voy a calcular mis días posteriores, 20,
40 y 60 para tener un panorama hasta donde el precio pudiera llegar. Es vital acompañarlo con la estructura de mercado, no te puedes olvidar de la estructura, máximos más altos, que no haya quiebra de estructura, okay, que le vayas dando seguimiento, las formaciones de las SMT, las Smart Money Tools, en temporalidades de H4, daily o puede ser también en semanal, para poder determinar algún giro de mercado. Cuando el precio se gira, te aseguro que se forma en SMT. 3. Situado en el mes en el que se va a operar, ¿okay? Debes también totalizar los 120 días de operación, ¿okay? 60 hacia adelante y 60 hacia atrás, ¿okay? De esa forma vamos a calibrar el data range. Para el punto número 4, situados en el 1 de diciembre, ¿okay? En el punto de inicio de calibración anual de este concepto del IPDA. Debes tomar en consideración que el IPDA se configura, en resumen, 1 de diciembre, cada 3 meses, ¿ok? Ya como se los había explicado antes, para poder trabajar de manera trimestral, ¿ok? Con esta metodología específica en ciertos rangos de trabajo y en búsqueda de la liquidez inteligente programada por el IPDA. En el punto número 5, en el High Time Frame, ¿okay? Ubica un rango PDA mayor y verifica cuáles son las liquideces dentro de esa matriz entre mínimos y máximos, donde, o sea, si estás en máximo y estás en mínimo, el precio cuando viene a buscar el premium y cuando viene a buscar el discount, ¿okay? Para que busques esa liquidez interna. Y en este ejemplo, ¿okay? Te vas a trasladar al descuento y la prima que se está dando en la gráfica mensual del euro dólar y de la libra dólar. Como yo les había mostrado anteriormente, ¿okay? Los trimestres anteriores también cuentan, así que la liquidez de 20, 40 y 60 días contabilizadas de este punto hacia atrás es importante, ¿okay? El precio aún tiene puntos de liquidez superior por neutralizar hasta formarse una divergencia. O sea, el precio va a alcanzar esos niveles, forma una divergencia y en ese momento se gira. ¿Okay? Esos puntos de liquidez son necesarios para poder hacer un giro de mercado. Punto número 7, se debe tomar en consideración en el pasado los puntos de liquidez que faltan por neutralizar, que son los que le digo. Si por ejemplo estoy aquí en junio, calculo 20 hacia atrás, 40 hacia atrás y 60 hacia atrás. ¿Okay? Si esos no han sido neutralizados y va acorde a una matriz, tenlo por seguro que va a irlo a buscar. 8. Hay que monitorear en la misma forma de correlación, par por excelencia en forma negativa, entre el euro dólar y el libra dólar, el DXY, el índice dólar, para ver la secuencia de la liquidez simultánea que toma para dar reversal, porque sabemos que a veces el euro no llega, pero el index sí, y tú solamente te enfocaste en ver el euro dólar, pero no viste qué es lo que estaba haciendo el index. A veces el index llega primero, o a veces el euro llega primero a la toma de la liquidez, pero siempre orientándote por el index. Aquí también les dejo un ejemplo que no solamente con el euro dólar y la libra dólar funciona, también con el libra audio, con cualquier par. Esta calibración del IPDA te va a servir para la neutralización de los 20, 40 y 60 días, ¿ok? En toma de liquidez vas a ver que en diferentes pares te lo va a dar. Obviamente, como les comento, para mí los pares que son más simétricos es el euro dólar y la libra dólar. Sin embargo, hay pares que son bastante buenos también para operar, que es el franco suizo, el USD CAD, ¿ok? El Audi dólar también es muy bueno. Y bueno, ya aquí para culminar, cómo se ve entonces la libra dólar en daily, ¿ok? Esto es un análisis que yo había hecho hace mucho tiempo, también finalizando el mes de diciembre, los últimos de diciembre, donde había visto esto. Se habíamos contabilizado los 20, los 40 y los 60 días de liquidez hacia atrás, cómo el IPDA iba tomando la liquidez, pero tomando en consideración de que en un daily range, ¿okay? En un gráfica macro, ¿okay? Mira que el precio todavía le quedaba por subir. Yo en los market review y en los zooms les comenté de que a la libra iba a subir muchísimo más. De hecho, desde ese punto hasta arriba se desplazó prácticamente 600 pips desde ese punto. Entonces, ¿por qué? Porque contabilizando hacia atrás, ¿ok? Todo esto, estos son los 20 que ya se neutralizaron, pero todo esto era un vacío de liquidez y ahí estaba la neutralización de 40 y de 60. Esto todavía tenía que ir a premium, a negociarse aquí un poco más arriba. Entonces la persecución, digamos, de ese llenado de liquidez es lo que llevó
al precio hacer esto. ¿Ok? En esta subida, en este rally, a partir de más o menos de diciembre, que era este punto, el precio empezó a generar liquidez, subiendo, subiendo, subiendo. Todas estas líneas rojas que están acá son neutralizaciones de días anteriores. Esto es un día, otro día, otro día, son días importantes. Aquí me faltaron por marcar algunos, pero por ejemplo, todos estos son días importantes. Hasta poder cerrar el Fair Value Gap y poder llegar a liquidez importante. Entonces fíjense que el precio llegó hasta acá, hasta un bloque de orden mensual y semanal, y el precio tuvo un retroceso. Tuvimos un quiebre de estructura a la baja, acompañada de lo que estaba haciendo el euro dólar y el DXY. Y entonces allí en ese momento, a partir ahora, de ahorita hacia adelante, vamos a contabilizar 60 días hacia adelante y 60 días hacia atrás. Los mínimos de 60 días de la libra dólar tenemos un rango bastante amplio para trabajar. Estos son los mínimos de 60, estos son los mínimos de 40 y estos son los mínimos de 20, que están relativamente cerca, ¿no? Y aquí tenemos los máximos de 20, de 40 y de 60 días a partir de marzo hacia atrás. Entonces fíjate cómo desde esta línea roja, esta línea amarilla, perdón, desde el 1 de diciembre hacia adelante, el precio a los 60 días, el precio se apuró en hacerte el máximo. Entonces tú con probabilidades en el día 60, si el precio no ha llegado a donde quieres que llegue, probablemente sabes que ese día se hará el máximo trimestral en caso de que no haya llegado a sus objetivos. Para culminar, vemos este último ejemplo más cerca. Esta es la calibración del IPTA, como les comento. Entonces tengo este mínimo de la libra que está relativamente cerca, mínimo de 20, mínimo de 40 y los mínimos de 60 en una matriz. Si yo mido un Fibonacci entre este mínimo y este máximo, esto evidentemente todavía le queda un poco más por caer por debajo del descuento. Todavía tengo 2 meses, perdón, más para trabajar. ¿Ok? Sin embargo, yo no estaría descuidando este fair value con estas liquideces que tengo aquí arriba, porque esto perfectamente pudiera recuperar un poco, reequilibrar esa zona para posteriormente ir a buscar esa liquidez. O lo otro que puede suceder es que se coma primero la liquidez y una vez que se la coma, se apresure antes del día 60 a poder llegar al fair value gap.